Miles de años antes que los romanos, había otros habitantes en estas tierras. Dejaron un riquísimo testimonio en cuevas de la zona. Una de ellas es la del Pendo, descubierta en 1878. En ella apareció una de las mejores colecciones de arte mueble del Magdaleniense, en la que destaca un bastón de mando. Todavía se sigue excavando en esta cueva. En 1997 se descubrió en ella un gran friso con pinturas rupestres que tienen unos 23.000 años de antigüedad. En Igoyo, la cueva del Jullo es también otro de los yacimientos del Magdaleniense más importantes de la península. En el siglo XVI vino al mundo Juan de Herrera. Aunque nacido en Roiz, era nieto de Ruiz Gutiérrez de Maliaño y Herrera, señor de la casa solariega de Maliaño. El arquitecto de obras tan significativas como el Escorial dejó dinero para que se construyera una iglesia en Maliaño en la que fueran depositados sus restos, y también para instituir una fundación que beneficiase al municipio y que todavía sigue haciéndolo. Camargo cuenta con destacados ejemplos de la arquitectura cántabra, casonas del siglo XVII, o la de Pedro Velarde en Muriedas, actualmente sede del Museo Etnográfico de Cantabria. En ella nació el héroe del levantamiento del 2 de mayo de 1808 contra las tropas francesas en Madrid. Hay un conjunto destacado en Igoyo y el Palacio del Marqués de Villapuente, actualmente sede del Ayuntamiento, y varias iglesias que transitan entre el gótico, el renacimiento y el barroco. Pero además de su rico y variado patrimonio, desde hace décadas este municipio emprendió un camino decidido para fomentar la cultura. El Centro Cultural de la Vidriera lleva décadas desarrollando importantes actividades culturales. A ello se suma una moderna biblioteca instalada en las oficinas de la antigua empresa Cross. Este es un municipio vivo, muy activo, industrial y de servicios. Su población se va incrementando, dada además su proximidad a la capital cántabra. Es también un importante enclave para el comercio, con grandes centros comerciales, comunicaciones por autovías, ferrocarril y el Aeropuerto Internacional Seve Ballesteros. Y todo ello sin olvidar su vocación marinera. Camargo combina montaña y mar, espacios para disfrutar de la naturaleza, incluso al borde del mar, un importante puerto deportivo en Raos y áreas para practicar deportes de playa, y variadas posibilidades para alejarse las preocupaciones. Buenos días, amigos y amigas de Diálogos en Libertad. Hoy, víspera de San José, un día importante en España, muy especialmente en la Comunidad Valenciana, pero también en otros lugares. En este caso, vamos a ir a una comunidad autónoma y a una comarca en la que también el día de San José es muy importante. Como todos habéis visto, pues hemos hecho la presentación con un vídeo del Valle de Camargo, uno de los valles importantes e interesantes de Cantabria. Y hoy vamos a hablar del Valle de Camargo y de una persona que allí imprime carácter, como es Diego Movellán. Diego Movellán, ¿quién es? Pues vamos a ver, os lo voy a explicar. Es el primer diputado del Partido Popular de Cantabria en el Congreso de los Diputados. Es el portavoz en el Congreso de nada menos que trabajo, con lo cual tiene que aguantar a la ministra Yolanda Díaz y sus sonrisitas. Pero Diego Movellán es una persona tremendamente querida en el Valle de Camargo y particularmente en Camargo, Muriedas, Maliaño y demás, porque antes de ser diputado en el Congreso fue alcalde de la localidad.
y muchos le echan de menos, muchos le han comido el coco, por decirlo de alguna forma, aunque a un político que le coman el coco es complicado. Y de nuevo va a repetir experiencia, es decir, el próximo 28 de mayo va a repetir candidatura para ser el futuro alcalde de Camargo. Pero antes vamos a someterle a un examen un poquito para hablar de lo que es Camargo, de la política de Cantabria, que hay mucho que hablar. También algo de lo que pasa allí por el Congreso de los Diputados, que últimamente eso es una bomba de relojería, especialmente por las bofetadas entre el PSOE y Podemos. Y también, sobre todo, porque es una persona que nos puede dar ciertas claves de lo que puede pasar, porque a partir del próximo 3 de abril probablemente habrá una remodelación del gobierno y él, los dimes, diretes y todas esas cosas que pasan por la carrera San Jerónimo nos las contará. De hecho, como le veis, está en la carrera de San Jerónimo. Le hemos secuestrado de un pleno, hay una comisión que se está celebrando en este momento y va a hablar con nosotros. Hola Diego, ¿qué tal estás? Pues muy bien, como bien dices, me he escapado ahora de una comisión pues para atenderte y para hablar de una de mis pasiones, ¿no? Como es mi municipio. Un municipio que es uno de los más importantes de Cantabria. Mucha gente que conoce Cantabria al hablar del Valle de Camargo sabe de lo que estoy hablando, porque dentro de lo que es el Valle de Camargo, Camargo era el tercer municipio más importante de Cantabria hasta hace unos años, que a los vascos se les ocurrió invadir Castrurdiales, y Castrurdiales ahora con 30.000 habitantes y con otros 30.000 que están de manera, vamos a decir, no empadronados, pero sí residiendo en la localidad, se ha convertido en la segunda localidad de Cantabria. Pero Camargo, Maliaño y toda aquella zona tiene una importancia vital en Cantabria, porque si vosotros llegáis a Cantabria por el aire, llegáis a Camargo, porque el aeropuerto de Santander está en Camargo. Si vosotros queréis ir al Corte Inglés en Cantabria, vais a Camargo. Si queréis ver uno de los emporiums de centros comerciales más importantes de Cantabria, está en Camargo. Ahora bien, Camargo, de ser una localidad muy joven hace unos años, pues resulta que ahora vamos a decir que su índice de natalidad ha bajado de manera importante, porque no hay industria, porque la industria que había se ha estropeado. Diego, defínanos un poco cómo es tu valle, el Valle de Camargo, y particularmente Camargo, esa pasión que va en tu vida y que va en tu cabeza siempre. Cuéntanos un poco cómo es tu valle y cómo es Camargo. Pues bien, yo creo que has dado las claves, ¿no, Eugenio? Camargo ha sido, ¿no? Es verdad que muchas veces es la tercera ciudad o el tercer municipio de Cantabria por población, pero yo diría que en algunos momentos, ¿no? En algunos momentos hemos sido todavía más importantes, ¿no? Más importantes situándonos junto con la capital, disputándonos pues esa capitalidad de Cantabria, sobre todo en términos industriales. Yo creo que en 2011 volvimos a recuperar esa importancia del municipio, y hay que reconocer también que en una primera etapa, en los años 80, con Ángel Duque, alcalde socialista, Del Partido Socialista, ¿verdad? Sí, y también Camargo fue muy importante, ¿no? Hay que reconocer, y yo siempre lo reconozco, ¿no? Esa primera etapa de Ángel Duque, y luego los vecinos siempre recuerdan esa etapa nuestra, ¿no? Ese cambio tan necesario, que es la primera vez que gobernábamos en Camargo. ¿Y qué es Camargo, no? Pues Camargo es un municipio que nace de la industria, ligado a la industria. Y nuestra situación estratégica junto a la capital, junto a Santander, pues hace que seamos un municipio de oportunidades, y así lo fue pues en la década de los años 20, 30, 40, cuando las industrias empiezan a instalarse. Pues ahí tenemos pues ejemplos como la Standard Eléctrica, ¿no? Que era un referente en el que llegaron a trabajar más de 1.000 personas, ¿no? Incluso 1.500 trabajadores en esa Standard Eléctrica, que hacía pues todo el cableado de Telefónica, toda la telefonía, cuando el desarrollo. Teníamos también la factoría de Cross, también importantísima, ¿no? No te olvides también que en el pueblo de Alaos hacían barcos, en Astillero. Sí, en Porque Astillero. Camargo era un poco la confluencia, vamos a decir, de Santander capital, siendo ciudad dormitorio, donde
Los jóvenes de aquella época, tú todavía eres un pipiolo, porque aquí donde le veis, amigos de Diálogos sin Libertad, solo tiene 43 años y ha sido alcalde. Pero allá, hacia mediados de los años 80, toda aquella persona de Santander y de zonas colindantes con Santander que quería comprar un piso para casarse o lo que sea, dado los precios y dado la importancia que tiene Santander desde el punto de vista turístico y los elevados precios que había en la época, pues se iba a Camargo a vivir porque no quedaba otra, ¿verdad? Así es, y así entre tantos trabajadores, un municipio tan industrial, y luego pues esa cercanía pues, nos hizo crecer, ¿no? A finales de los 90, a principios de la década de los 2000, pues Camargo creció exponencialmente hasta situarse pues, como un municipio con mucha población. Luego hemos perdido muchos trenes, pero trenes no sé si cabrían por los túneles o no, pero hemos perdido trenes en Camargo porque, claro, tenemos un plan general del año 89. Y hemos perdido pues todo el boom inmobiliario. Camargo se está gobernando por normas subsidiarias, por lo que deduzco, ¿no? No, está ahora con el planeamiento vigente del año 88-89. 88. Se anularon el del año... Pero déjame preguntarte una cosa. ¿Tú en qué año fuiste alcalde de Camargo? En 2011. Yo fui alcalde del 2011 al 15. En el 15 me faltaron apenas un centenar de votos y se juntaron, pues hicieron un cuatripartito. Bien. Y Camargo, toda esa decrepitud que tiene hoy en día, decadencia desde el punto de vista industrial, de ser una ciudad, porque Camargo se puede considerar ciudad y capitalidad del Valle de Camargo y del resto de los municipios que tienen alrededor. ¿Qué ha pasado para que Camargo ya no haya casi gente joven? Si tú vas por la calle Méndez Pelayo, por ejemplo, los comercios están prácticamente cerrados, se ven muchas lonjas cerradas, ya no se ve tanto cochecito por la calle. Eso sí, el aeropuerto y toda esa zona funciona de maravilla, pero lo que es el pueblo en sí está tristón y demás. ¿Hasta qué punto un vecino del pueblo de al lado, que se llama Miguel Ángel Revilla, ha influido para la decrepitud de Camargo, la falta de industria, la falta de vida y el hecho de que los nativos de Camargo se tengan que ir incluso fuera de la región de Cantabria para trabajar? Pues ha influido mucho, ¿no? Ha influido tanto directa como indirectamente, ¿no? Pues ha influido en no revitalizar en términos urbanísticos. Camargo, como te decía, y es lo que te estaba diciendo antes, no tenemos un plan general y hemos perdido las oportunidades. Y oportunidades de instalación de nuevas empresas, de nuevo suelo industrial, suelo productivo, que eso al final fija población, ¿no? Porque a la gente le gusta trabajar cerca de, o sea, vivir cerca donde trabaja. Y luego, pues, hombre, la política de estos 20 años de Revilla como presidente, de estos 16 años al frente de la presidencia de Cantabria, pues yo creo que ha sido muy malo para todos los jóvenes de Cantabria. Creo que estos días que volvamos a hablar de proyectos que lleva hablando 20 años, como es el MUPAC, como es la Pasiega, yo creo que al final hemos perdido muchas oportunidades, ¿no? Porque creo que Miguel Ángel Revilla solo ha sabido... Ahora que está sacando el hecho de que hay que ir a Suances para que te coja un dron del cuello de la camisa y te lleva la cueva al soplao, luego te pase por San Vicente la Barquera y te devuelva a Suances, o que en el soplao va a poner luces siderales, o que Google y demás. El señor Revilla es un político que últimamente pues está representando lo que ha sido su política en los últimos 20-25 años. El señor Revilla es un político decadente y es un político que ha hecho y está haciendo daño a Cantabria. ¿Me equivoco de lo que estoy diciendo o no? Porque el espectáculo que está dando a raíz del último caso de corrupción en su Consejería de Obras Públicas es absolutamente lamentable. Fíjate, Diego, echa al consejero porque en su consejería hay corrupción y resulta que a la semana o así organiza cerca del Palacio de Festivales, creo que es, una comida de homenaje al consejero cesado porque en su consejería hay corrupción y resulta que además cobra un cocido montañés y una merluza rellena 10 euros. Y quería juntar a 1000 personas. ¿Dónde o sea, lo que está pasando con Cantabria no tiene nombre. Bueno, no tiene nombre y así nos luce el pelo, ¿no? Yo creo que ese es el problema, ¿no? Hay quien dice, o sea, y yo creo que eso es una realidad, ¿no? Cuando vas a otra provincia, a otra comunidad autónoma,
A mí me ha tocado mucho viajar con responsabilidades de partido a nivel nacional y te subes en un taxi, ¿no? Y dices, pues, ¿de dónde es usted? Y dices, de Cantabria. Y dices, ay, qué presidente más majo, qué gracioso, qué simpático. Cuando le veo en el hormiguero, le veo tal, y digo, sí, hombre, yo os le regalo. Y como yo, la mayoría de los cántabros, porque al final dicen, es que ha hecho una labor maravillosa de promocionar Cantabria. Y digo, no, hombre, esa es su función como No, presidente de Cantabria. Lo que ha hecho es una labor para promocionarse él, para vender libros, pero al final gran parte de las oportunidades perdidas de nuestra comunidad autónoma son culpa de Miguel Ángel Revilla. El que estemos hablando 25 años seguidos de la llegada de la alta velocidad que no llega a Cantabria y que Cantabria tuvo que apostar en su día por la ampliación del puerto de Santander, para la atracción de actividad económica. Y lo podíamos haber hecho mucho antes de que el superpuerto o el puerto de Bilbao, ¿no? Pero yo creo que hemos ido perdiendo oportunidades porque no se han sabido fijar las prioridades como comunidad autónoma. Y ahí es el culpable, es Miguel Ángel Revilla. Y ahora vemos, o sea, esa doble vara de medir, ¿no? O sea, yo me acuerdo de Miguel Ángel Revilla que cada vez que sale un caso de corrupción, eso sí, de determinados partidos, de otros se calla o mira para otro lado, pues como los seres, ¿no? Decía, pues es que Griñán, Chávez, si no lo sabían, qué irresponsables son. Y si lo sabían, eran unos delincuentes. Y entonces, ahora con lo que está pasando en la Consejería de Obras Públicas, que hay que recordar que lleva 30 años en manos de los regionalistas en Cantabria y que parece la cueva de Alibaba, el señor Revilla no veía nada, no sabía nada. Y además hay muchas empresas. Cantabria al final es una comunidad pequeña, el mundo es un pañuelo y él que se tiene por un político honrado, honesto y trabajador, y yo creo que tendría que dimitir y dar un paso al lado porque creo que es vergonzoso lo que está pasando y que al final es dinero que no se está destinando a obras, a proyectos. Diego, yo me he puesto contigo, un cocido montañés en tu pueblo, a que Muy bien. Revilla no termina presentándose a las elecciones autonómicas. Hombre, yo creo que el Partido Regionalista, si Miguel Ángel Revilla, con Miguel Ángel Revilla van a tener un problema serio en las próximas elecciones del 28 de mayo, porque yo que soy pues un político de calle, que me encanta hablar y escuchar sobre todo a la gente, estoy notando que algo va a pasar, y algo va a pasar muy negativo para el Partido Regionalista. Pero como el Partido Regionalista se ha creado y solo está en la figura de Miguel Ángel Revilla, que hay que recordar, el que habla tanto de democracia, pues que lleva 40 años, 4 décadas al frente de ese partido político en el que no ha habido nunca renovación, en el que sigue, o sea, pues yo creo que si Miguel Ángel Revilla, el Partido Regionalista tendría serios problemas, ¿no? de mantenerse o de sacar algún resultado, aunque van a ser bastante negativos. Le han puesto un cocido montañés a que no se presenta a las elecciones autonómicas. Y te digo porque lo que ha ocurrido en la Consejería de Obras Públicas solamente es la punta del iceberg de muchas cosas que están pasando en Cantabria. La jueza le ha pillado por donde le ha pillado y está empezando a sacar cosas hasta el punto de que hay miedo en el Partido Regionalista y en el Partido Socialista de lo que está sucediendo en Cantabria y de lo que puede suceder. De hecho, muchos que nos ven y que son también de la tierruca, pues habrán visto la cara de Miguel Ángel Revilla en esa comida del homenaje al consejero, y la verdad que no era el extremo de ahora que estamos dentro de poco en Semana Santa, sino lo siguiente. Pero Diego, vamos a ver, pueden decir, no, porque el PP y tal y cual, pero yo que soy de la zona oriental de Cantabria, yo, aunque no nací en Laredo, me considero laredano y defiendo igual a Castellar, Laredo y Santoña, que además son los ejes de las anchoas, el daño moral y el daño que nos está haciendo, porque le llaman el anchoas y no se da cuenta, y tú que estás en la comisión de trabajo, el hecho de que esas mujeres de pescadores que van a la fábrica, que trabajan con contratos de fijo, discontinuo, no se dan cuenta del daño que hace cuando esas pobres mujeres trabajan como burras y que la anchoa, que es uno de nuestros productos de calidad de Cantabria, se degrada de esa manera por la visión de un político. A eso no hay derecho. Y por tu zona, ¿qué te voy a decir? O sea, tu zona, el aeropuerto, va a venir el USA Air Force aquí a Cantabria. Tenemos un aeropuerto en Cantabria pequeño, no desarrollado, y que además impide
de alguna manera el desarrollo de Cantabria, porque teniendo Bilbao cerca, teniendo Vitoria cerca desde el punto de vista de transporte aéreo de carga, el aeropuerto de Santander nos dejamos una rosca y como nos descuidemos el puerto de Cantabria, le puede pasar lo mismo, porque las exportaciones que se hacen en tu pueblo de los coches que vienen de Castilla y León para Europa y para otros puntos del mundo, de los coches de la Renault, de los coches que se construyen en Valladolid y Palencia, está peligrando. Y eso no nos lo podemos permitir en Cantabria, ¿verdad? Así es, pero es que al final vamos sin rumbo, ¿no? Es lo que también te decía antes, Eugenio, ¿no? Que no creo que no se apuesta realmente, ¿no? Creo que Cantabria, a pesar de que por ahí dicen, bueno, Cantabria al final es turismo, es ganadería. No, Cantabria también es industria, pero claro, es industria si la sabemos mantener y sobre todo si damos oportunidades y además teniendo una comunidad autónoma como tenemos al lado, con una fiscalidad que es muy atractiva para las empresas, como es el País Vasco, en el que juegan pues con esa competencia legal, pero un poco desleal. O sea, Cantabria se tiene que poner las pilas. Cantabria tiene que ser atractiva para que venga la inversión, para que las industrias y sobre todo tiene que mejorar en las comunicaciones, pero sobre todo tenemos que tener a un presidente de Cantabria que trabaje, que presente proyectos, que sea realista, que no vaya al hormiguero a hablar de sus cosas, porque al final es una autopromoción, ¿no? Para esa venta de libros de Miguel Ángel Revilla. Y creo que no veo sobre la mesa proyectos. Estamos hablando, como decía antes, la Pasiega, 15 años después, o el MUPAC. Bueno, sí, creo que también. necesita proyectos que atraigan empresas, que atraigan empleo y como dices, pues que tengamos un presidente que de verdad se preocupe por Cantabria. Oye, otra de las cosas que la gente ha tomado a chiste es lo que nos ha pasado en Cantabria, de que los trenes no caben por los túneles. Dentro de poco tendremos que vender los trenes para que las vías se arreglen. Pero bueno, Camargo es una de las localidades de las más afectadas por el tema de los trenes de cercanías. Ahora resulta que la ministra nos dice que va a dar el tren gratis de cercanías desde Camargo, por ejemplo, a Santander Capital para trabajar, e incluso desde La Cabera a Santander Capital por un lado y luego desde Torrelavega por el otro, como si eso fuera un maná. Cuenta un poco a la gente, por favor, tú que lo sufres allí, como persona que vive en Camargo, ¿qué supone coger un tren de cercanías en Cantabria o el FEBE? Bueno, pues un tren, coger aquí en la estación de Maliaño, el de FEBE o el de Renfe Muriedas, pues es ponerte a que si tienes que llegar a trabajar, no sabes si llega la hora o no llega la hora. Son trenes pues muy obsoletos o tienen problemas, tienen averías y lo que no puede ser es que cualquier trabajador o trabajadora que dependa de las cercanías, pues esté pues rezando, ¿no? Diciendo a ver si hoy tengo suerte y puedo llegar pronto al trabajo, ¿no? Por eso yo creo que reírse, ¿no? Reírse de los cántabros, el decir ahora os pongo el tren gratis. No, lo que queremos es que haya un plan de cercanías, como además una modernización, como era una realidad. O sea, yo lo vi, ¿no? Cuando el ministro Íñigo de la Serna pues presentó ese gran plan de cercanías para Cantabria, iba a movilizar cientos de millones de euros y que iba a ser una realidad. ¿Qué hemos visto con la llegada Contemos la realidad de lo que ha pasado, Diego. Resulta que Íñigo de la Serna dejó todo el plan de cercanías preparado, pero vino el señor Ábalos, el ministro del PSOE, y cambió todo ese plan. Con lo cual, ¿qué ha ocurrido? Todo el desbarajuste que hemos conocido con el tema de los trenes de Cantabria, pero es que además ha producido una cosa que es absolutamente grave, y es que a la empresa a la que se le adjudicó la construcción de los trenes resulta que firmó un contrato con Cantabria y un año posterior un contrato con el País Vasco. Y resulta que de las 31 unidades que tenía que dar tanto a Murcia como a Asturias, Cantabria y País Vasco, aparecen 2 unidades construidas y dadas en el País Vasco. Yo no sé si es, y yo que soy vasco, yo no sé si es porque tienen la fábrica en Beasain o la Zagutía en Navarra, y resulta que le entregan al que ha hecho el contrato un año después, le entregan las unidades y a Cantabria, Naica de Naica. Como siempre, pues una historia para inventar, y Cantabria sigue como sigue, con los trenes que como se te pare el tren de FEBE en la vía, olvídate de poder andar en el tren.
o la catenaria, por ejemplo, que va de Reynosa hacia Madrid, que te tocará sufrirla posiblemente para ir a trabajar al Congreso de los Diputados. Si te toca un pleno no se te ocurre ir en tren porque llegas tarde, seguro. Pero lo que me refería, eso no se está contando y no se está contando la verdad. ¿No es así? Así es, ¿no? Yo creo que lo has definido bien claro, ¿no? O sea, yo creo que la clave es que cada vez que gobierna el Partido Socialista, a Cantabria nos tratan pues en términos de población, ¿no? Dicen estos, los de allá arriba, esa comunidad autónoma que son 580.000 habitantes, dice, pues es un barrio de Madrid. Prefieren invertir en Sí, pero comunidades cuando vienen los ministros en verano a la Universidad Internacional Méndez Pelayo, otra de las cosas que se ha estropeado en Cantabria, desgraciadamente a causa de la pandemia, ya son 3 años en que los cursos de verano han sido un desastre, bien que disfrutan del Palacio de la Magdalena y del Sardinero, pero de Cantabria no se acuerdan para nada. no se acuerdan para nada y como digo, nos toman pues por una comunidad insignificante, pero sobre todo, ¿por qué? Porque claro, porque Revilla depende de su apoyo para ser presidente de Cantabria. Dependió cuando perdió las elecciones y le hicieron presidente y entonces pues dicen, bueno, a Revilla con dejarle de presidente de Cantabria en el sillón de presidente, pues ya no va a reclamar más. Y este es un ejemplo claro, ¿no? O sea, o sea ¿cómo no se ha ido preguntando semana tras semana? ¿Cómo van los trenes? Y sobre todo después de los antecedentes, que hay que recordar que los últimos trenes que iban a venir para Cantabria se fueron para Cataluña. Cataluña o País Vasco. Ahora los trenes, un año después se licita para la construcción de trenes en el País Vasco y se los llevan primero País Vasco. País Vasco, Cataluña. Los socios, los independentistas, nacionalistas, los socios de Pedro Sánchez. Y para quien realmente el señor Mazón está muy cerca de tu escaño en el Congreso de los Diputados, que es el diputado del Partido Regionalista de Cantabria, y aunque sea él solo, no defiende los intereses de Cantabria o está a las órdenes del señor Sánchez. Pues está totalmente a las órdenes. Yo siempre digo que es un regionalismo el del diputado Mazón y de todos los regionalistas del PRC de Cantabria, que cuando pasan el puerto del Escudo pierde fuerza. O sea, pasan el puerto del Escudo, llegan a Madrid, en Cantabria son muy reivindicativos, llegan a Madrid que tienen opciones y al final aprueban todo, y son muchas veces claves para dar una mayoría en comisiones, en el Pleno, a Pedro Sánchez. Un cheque en blanco, ¿por qué? Porque, claro, Miguel Ángel Revilla le debe a los socialistas ser presidente de Cantabria. O sea que, al final, cuando me hace gracia, cuando en las últimas elecciones generales que ganamos allí en Cantabria, pero que ellos decían que venían a quitarnos el espadadrapo a los diputados nacionales que éramos mudos, ¿no? Yo creo que al final, no sé si mudo, pero una fonía fuerte cuando se trata de defender los intereses de Cantabria tiene el diputado Mazón, que además habrá que preguntarle, ¿no? Porque él ha sido consejero de Obras Públicas en las épocas donde la consejería ha habido mordidas y parece la cueva de Alibaba, pero parece que está calladito y con miedo. Sí, porque no se le nota últimamente. Como eres diputado nacional y además portavoz de trabajo, quiero hablar contigo de estos temas, pero como última pregunta relativa a Cantabria y un poco a tu zona, dime por favor un poco cuáles van a ser tus aspiraciones, tus proyectos, tus ilusiones si llegas a ser alcalde de Camargo y del Real Valle de Camargo. O sea, ¿qué es lo que pretendes? Bueno, pues yo creo que empezaba por la entrevista, ¿no? Diciendo, quiero devolver esa posición, ese lugar y ese orgullo a los camargueses. Creo que es necesario que los ciudadanos de Camargo, cada vez que salgan del municipio, digan, oye, ¿qué alcalde, qué equipo de gobierno tienes que se nota que quieren al municipio y que le están haciendo progresar, avanzar? Para ello, volver a los orígenes, ¿no? Y nosotros fuimos un municipio muy industrial, con mucho empleo, muy potentes. Pues hay que volver a ser un municipio que atraiga empresas, que atraiga industrias, que atraiga sobre todo nuevas tecnologías, ¿no? Yacimientos de futuro de creación de empleos para que los jóvenes, en vez de coger la maleta, coger el aeropuerto Severiano Ballesteros, que está en nuestro municipio, y marcharse, pues que recibamos jóvenes y talento al municipio de Camargo. Por eso tenemos un plan de reindustrialización, ¿no? y recuperación también de todos los espacios industriales. Camargo también tiene muchas áreas extractivas, antiguas canteras, terrenos que hay que recuperar, hay que hacer los terrenos productivos para crear empleo. Y unido al empleo, unido a la industria, tenemos que trabajar también por la vivienda, sobre todo para la vivienda y ofertar vivienda
para los jóvenes, vivienda en alquiler con opción a compra, para que en unos primeros momentos pues, puedan tener un alquiler y que ese alquiler no caiga en saco roto, ¿no? Que pudieran ejercer luego una opción de compra y tener la propiedad de su vivienda para hacer un proyecto de vida, ¿no? Y además que ese proyecto de vida sea aquí en Para eso, Camargo. para hacer un plan de vivienda es imprescindible una reindustrialización, especialmente teniendo en cuenta que Camargo es una ciudad dormitorio de Santander y si no hay industria, por muchos planes de vivienda que hagáis, la gente joven se va a ir a Madrid o se va a ir al País Vasco o a otros sitios, con lo cual lo que era la tercera ciudad de Cantabria, pues se puede ver que disminuida. La industria en esa zona es vital y luego sobre todo también proteger un poco eso que es tan cántabro, tan nuestro, tan importante como es la ganadería. O sea, ahora dicen que si las vacas se echan pedos y resulta que eso contamina el CO2. Yo no entiendo a Cantabria sin ganadería, sin la leche, sin ver esas cuadras maravillosas con última tecnología. Aunque los ganaderos terminan echando la leche al alcantarillado por lo que les pagan muchas veces las centrales lecheras. Pero yo no entiendo eso, yo no entiendo Cantabria sin eso. No, Cantabria no se entiende sin el sector primario y, como digo, Camargo tampoco se entiende sin un sector industrial potente. Y por eso vamos a trabajar para ello. Independientemente luego, pues como todo alcalde, ¿no? Mejorar y dar oportunidades y mejorar la calidad de vida de los vecinos, ¿no? A mí no me importa tanto el número de habitantes, que también, porque creo que tenemos que crecer, pero sino la calidad de Tenéis vida. alrededor de 25.000, si no me equivoco, ¿no? Ahora estamos en 30.500, 31.000 empadronados. Es verdad que la población flotante, al igual que Casturdiales, no es tan grande, pero estamos hablando que sí que la población flotante puede ser unos 5.000 más, ¿no? O sea, estamos hablando de unos 35.000 habitantes, un municipio con mucha potencia, pero sobre todo con muchas oportunidades. ¿Por qué? Porque lo que algunos ven como un problema, que al final es que estamos cicatrizados con todas las vías de Renfe, de FEVE, el puerto, el aeropuerto, o sea, todas las infraestructuras en el municipio, eso tiene que ser una oportunidad, eso tiene que ser un polo de atracción, porque al final cualquier polígono industrial, cualquier que hagas en el municipio de Camargo va a ser el mejor comunicado de Cantabria, porque tienes el puerto a pocos metros, tienes el aeropuerto, tienes las principales vías de comunicación, autovías para el enlace para Torrelavega, para Bilbao. Por eso creo que no hay que quejarse y hay que hacer una oportunidad. Y luego trabajar en ese centro urbano que se desarrolló en los años 80, que está masificado, sin aparcamientos, que es poco humano, pues empezar a construir plazas de aparcamiento en altura, hay que ser modernos ya, y peatonalizar más calles. O sea, que los vecinos se sientan orgullosos también. Antes de empezar a hablar con el portavoz de trabajo en el Congreso, ¿cómo se siente un diputado de Cantabria en la actual situación que está viviendo Cantabria cuando está en el pleno y se siente impotente porque para Cantabria no llega? Pues realmente bastante mal, ¿no? Y por eso pues empezamos a preparar iniciativas, ¿no? Y yo creo que somos de los diputados más activos, ¿no? Junto con Elena Castillo, que es compañera mía, pues creo que estamos defendiendo a Cantabria con hechos, ¿no? Y como hay que hacerlo, con seriedad, sobre todo, y con rigor, porque al final poner el grito en el cielo o hacer el papelón, pero luego no trabajar y no presentar iniciativas, que es lo que hacen algunos, pues creo que sería poco serio. Pero sobre todo, creo que el Partido Popular siempre ha demostrado que Cantabria le importa y en este caso, dentro del grupo parlamentario, pues se nota, ¿no? Se nota ese respeto y sobre todo esas oportunidades que nos dan a los diputados de Cantabria para ¿Le hablar de vais a nuestra... pedir, le vais a pedir o exigir a Feijóo para Cantabria? Hombre, pues en ¿Pedir este o caso, exigir? yo creo que, no, hombre, a Feijóo se le puede pedir porque sabes que es un hombre de palabra. Lo ha demostrado en su larga trayectoria política, ¿no? No hay que exigir a alguien que cumple. Y Alberto Núñez Feijóo cumple y además conoce bien los problemas de Cantabria y creo que va a dar respuesta a las soluciones. Creo que Cantabria está deseando ya, ¿no? Que Alberto Núñez Feijóo se convierta en los próximos meses en presidente de España. Diego, tú eres el portavoz del Partido Popular en la Comisión de Trabajo y te enfrentas cada semana, 15 días, tienes enfrente a la ministra Yolanda Díaz de las sonrisitas, la que a lo que todo es bueno, que todo lo que ella dice es bueno y lo de los demás no.
E incluso tuviste un incidente en una comisión que se atrevió a llamarte machista cuando le digo, movía, no se puede decir eso ni queriendo. Oye, esta señora, las políticas que está haciendo y muy particularmente todo el tema que está generando en cuanto a esa confusión que hay con lo del paro, que no sabemos si el fijo discontinuo y de Cantabria de fijos discontinuo, que sí lo sabemos, que le pregunten a las mujeres de la anchoa y de las conserveras en Laredo, Castro Santoña y en otros lugares. Pero esas cosas que dice del fijo discontinuo, de que si los trabajadores, que si las empresas... Esta señora, ¿cómo la ves tú como ministra? Porque creo que en poco tiempo va a haber remodelación de gobierno. Probablemente la semana que viene, antes de irnos de Semana Santa, tengamos nuevos ministros. ¿Qué balance haces de ella como ministro de Trabajo? Pues yo creo que ha sido bastante mala, ¿no? Como ministra de Trabajo. Creo que al final, si tuviera que definir, ¿no?, la acción de Yolanda Díaz, pues ella diría que hace todo chulísimo, como nos dice, pero al final la realidad es que hay un sectarismo en todas las decisiones y en todas las medidas que se han ido adoptando en el Ministerio de Trabajo. Hay ideología pura detrás. O sea, se plantea y habla de que están explotados los riders. Cuando los riders decían que ellos querían ser autónomos, que querían tener libertad, querían trabajar con varias plataformas, ella fue, reguló, obligó, y al final lo que ha hecho es que se pierdan muchas plataformas de reparto de comida en municipios medianos o pequeños, porque al final todo hay ideología, sectarismo, y en todo hay maquillaje. Lo decía, los fijos discontinuos, ¿no? Al final lo que hace es ocultar los datos. Estamos hablando de que hace unos días nos contestaban y nos decía que había 440.000 trabajadores fijos discontinuos que están parados, porque, como decías antes, o sea, conocemos a conserveras, a rederas, yo tengo amigos Ahora, por ejemplo, que vamos a entrar en Semana Santa, es la época en donde empieza el bocarte, que son las anchoas, pero las anchoas y tal, empieza el bocarte, aunque sea pequeñito, ya pasó la época del verdel y ahora se oirán en los pueblos como Laredo, Castro Santoña, la sirena, para que vaya a la subasta. Ahora, es la época en la que las mujeres empiezan a trabajar hasta prácticamente mediados de julio, mediados de agosto, que es cuando la temporada ya prácticamente se cierra, se embotan las latas de anchoa y se sacan al mercado y demás. Esos son los fijos discontinuos, pero el resto del año, ¿qué? Al paro a cobrar el dinero, porque si no van de interina no encuentran un trabajo ni por casualidad. El resto del año estás parado, pero no cuentas en las estadísticas oficiales. Por eso es chulísimo, ¿no? Por eso este gobierno maquilla esos datos. O sea, estamos hablando de que ahora, si destacamos, ¿no?, o destapamos esos fijos discontinuos que están inactivos, que están parados, pero aunque las estadísticas no lo recojan, pues estamos hablando de que estamos en niveles de paro del año 2019. O sea, no hemos avanzado nada y estamos liderando el desempleo en Europa. Somos el país donde más mujeres en paro hay en Europa, donde más jóvenes en paro hay en Europa, y creo que ha sido muy malo el paso de Yolanda Díaz y el paso de Podemos por las instituciones, ¿no? Creo que ya no trasciende a la propia Yolanda Díaz, pero claro, decías, crisis de gobierno, pero es que Sánchez no va a tocar ni un solo ministro o ministra de Podemos, porque es el acuerdo para seguir manteniéndose él en la secretaria, ¿no?, de Estado, que nos trata como nos trata a la gente, pero Diego, vamos a ver, otro de los damnificados de Sánchez y de Yolanda Díaz son los autónomos. Los está ahogando, pero apretando el cordel cada vez más. Y Cantabria es una región de muchos autónomos y no digamos tu localidad. Porque ya digo, aunque hay un comercio importante y de centro comercial en Camargo, el comercio de la tiendita, de la zapatería y tal, continúa, y luego pues hay mucho alrededor de lo que era antes la industria de Camargo que es autónomo. ¿Hay alguna posibilidad de que se salven los autónomos o tienen que esperar a que se convoquen elecciones generales? Porque los pobres están ahogados, ¿eh? Pues están asfixiados, ¿no? Yo creo que los autónomos han sido de los grandes castigados por este gobierno y siguen siendo. Lo vemos como se les vuelve a subir la cuota de autónomos. Es que es imposible, ¿no? Pues es imposible porque un autónomo probablemente está afrontando, ¿no?, la subida de los gastos de la luz,
de los suministros, de la gasolina, y ven que encima les suben los impuestos al trabajo, en la cuota de los autónomos. O sea, creo que ahí están los datos, ¿no? La EPA nos decía que en 2022 se habían destruido 111.200 autónomos. Y en Cantabria, que vemos cómo el gobierno regional adjudica contratos a exaltos cargos de sus gobiernos, vemos ahora el escándalo vergonzoso y vergonzante de la Consejería de Obras Públicas, pues solo en el mes de enero se han destruido tantos autónomos como en todo 2022, que se están haciendo muy mal las cosas. Y los autónomos es el motor de creación de empleo. O sea, son 4 millones de puestos de trabajo los que dependen de manera directa e indirecta de los autónomos, y creo que hay que trabajar. O sea, si España no hay empleo, pero sobre todo no hay empleo privado. Claro, no podemos ser un país con 47 millones de funcionarios. Quien dinamiza la economía pues son las empresas, los empresarios, que parece que este gobierno demoniza. Y ahí es lo que te referías. O sea, Yolanda Díaz es un sectarismo y un azote a la patronal, a los empresarios y a los autónomos, porque los autónomos crean empleo. Oye, tú todavía eres un pipiolo, pero yo que ya tengo 60 y voy para arriba, ¿qué va a pasar con las jubilaciones? Porque Escrivá y demás resulta que no lo tiene claro. Nos habla de que si va a haber una jubilación con 27 años, otra con 30, no sé qué tal. A ver, de alguna manera nos están volviendo locos a la gente y no está claro que la Unión Europea se lo vaya a aceptar, ¿no? Hombre, son expertos en hacer trampas, ¿no? Y sobre todo son expertos en contarte aquí una cosa que luego cuando mandan el papel a la Unión Europea es totalmente diferente, ¿no? Siempre cuando mandan las subidas de autónomos encubiertas, cuando mandan que ahora en las autovías y autopistas vamos a tener que pagar peajes, todo eso aquí en España no lo dicen, y allí con las pensiones va a pasar lo mismo. Lo que quieren es salvar, ¿no? Y decir, pues que se aplique a partir del año 2025, salvar a estos años, salvar sobre todo las elecciones generales de unos meses. Pero claro, es gravísimo, ¿no? Es decir, oye, vamos a tener que pagar todavía más y más impuestos, más cotizaciones sociales. ¿Eso qué va a significar? Pues que los jóvenes, el talento joven español se vaya a otros países, porque al final, o sea, dices, si es que voy a trabajar y voy a someterme a una extorsión fiscal brutal, sin saber si el día de mañana voy a tener yo garantizado y en qué condiciones, porque aquí cada vez cambian las reglas del juego, porque no hay un debate serio. Es decir, vamos a hacer sostenible, pero de verdad, el sistema de la seguridad social. No, aquí es un cortoplacismo, aquí es salvar las exigencias de Europa, engañando a los españoles y sobre todo volviendo pues a desincentivar la creación de empleo, porque si tú subes todas las cotizaciones, el impuesto al trabajo, pues muchos se acabarán yendo o muchos no contratarán, ¿no? Diego, estamos ya casi a puntito de finalizar el programa, pero a ver, cuéntame, en esos correveidiles que soléis hacer en la M30, en el Congreso de los Diputados, en la cafetería, en la que dice que coméis muy barato y todas esas cosas, ¿qué se dice de Sánchez, de la posibilidad de que ante las elecciones, de que se habla algo de la posible remodelación del gobierno o de esa juerga que algunos habéis visto sin daros cuenta que ha sido lo del diputado canario? Sí, bueno, esto realmente es un esperpento todo, ¿no? Ahora sí que habrá esa remodelación del gobierno, sobre todo pues para las ministras que mandan a la de Sanidad a Las Palmas de Gran Canaria, a Maroto a estrellarse en la capital de España con Almeida. Yo creo que los cambios van a ser mínimos, ¿no? Y al final, yo ya para los meses que quedan, pues creo que mejor que redujeran el Consejo de Ministros, que es vergonzoso. Y sobre todo, volviendo, ¿no? Lo que vemos sesión de control tras sesión. Bueno, en la última sesión de control el gobierno estaba fugado. Ni Sánchez, ni Yolanda Díaz, ni Calviño, ese es el respeto que nos tienen. Y sobre todo, pues eso, con la vergüenza, ¿no? Con la vergüenza de conocer que el escándalo del Tito Berni se conocía desde hace meses. Tú como diputado que tienes el despacho y tenéis los despachos muy cerca del Grupo Socialista y tal, vosotros que vais
desde fuera, que vais o sea, quitándoos familia y demás, ¿qué sensación tenéis cuando veis esto en un sitio tan importante como es el Congreso de los Diputados, que se haga trapicheos, chanchullos y cosas de esas, donde se está trabajando para la mejora de España? Pues me parece vergonzoso, ¿no? Vergonzoso utilizar las instalaciones y sobre todo tu posición, ¿no? Tu posición como diputado nacional para hacer, pues para corromper al final y que sobre todo que el grupo socialista y el Partido Socialista no tome medidas, porque lo que no puede decir es que con el cese en diferido, porque se hace meses que lo sabían, ha tardado meses, ¿no? Cuando iba ya a salir a la luz el escándalo de esas mordidas, de ese tráfico de influencias, y luego el espectáculo bochornoso, ¿no? Que yo creo que todavía estamos esperando que den explicaciones. ¿Qué diputados iban a esas cenas en el francés? ¿Qué diputados incluso alargaban la noche, ¿no? Y pues tomaban otras sustancias y tenían otras compañías, pero sobre todo en sus provincias, en sus comunidades? ¿Qué contacto? Porque claro, sabiendo que utilizan las instalaciones del Congreso de los Diputados para hacer tráfico de influencias, Además, en pandemia. qué diputados y qué trabajo y qué labor parlamentaria ha tenido cada uno de los diputados y qué reuniones ha mantenido. Porque vamos a ver qué han hecho en sus provincias. O sea, hay que tirar del hilo, no ahora como está haciendo Sánchez de manera vergonzosa, que es desviar ahora la atención a la Guardia Civil. Me parece lamentable que quieran ahora denostar a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Diego, el partido que vino a regenerarlo todo, el partido que vino a hacer limpieza en la democracia española, resulta que vota no a una comisión de investigación. Pero nuestro tiempo, Diego, se ha acabado por hoy, porque un poquito antes de las elecciones volveremos a hablar no solo contigo, sino con varios candidatos a alcaldías de Cantabria, porque Cantabria necesita que se conozca, porque la realidad que hay de Cantabria es falsa. La gente ve a Revilla en la tele y se cree que esa es la realidad. Y Cantabria está mal, no lo siguiente. Y aunque yo vivo ya hace unos años en Andalucía, me siento pajino cántabro y tenemos que tirar para arriba esa región como sea, porque si no se nos muere. Diego, gracias por todo. Hablaremos antes del 28 de mayo y sobre todo, por favor, en este tiempo que queda de legislatura, luchar por Cantabria, porque si no, Cantabria se muere. Gracias por todo. Y hasta... Sí, Diego, sí. Mi granito de arena y sobre todo haciendo que Cantabria prospere y para ello haciendo que Camargo vuelva a tener el tirón que nunca debió dejar de tener. Pues amigos y amigas de Diálogos en Libertad, aunque la letra real dice que Laredo tiene unas cosas que le han dado justa fama, en este caso el Real Valle de Camargo también tiene unas cosas que le han dado justa fama, porque es un valle con personalidad, es un valle con fortaleza. ¿Y por qué? Porque sobre todo pertenece a Cantabria. Gracias a todos y hasta la semana que viene.